Todo termina con una sirena a lo lejos y con mi teléfono vibrando sobre la mesa, iluminando la habitación oscura con un nombre que ya no debería estar ahí. Álvaro. No lo contesto. Afuera alguien grita. Adentro, yo recuerdo cómo empezó todo, y siento la misma incomodidad que ignoré aquella primera noche, cuando aún creía que la atención excesiva era una forma torpe de cariño y no una advertencia. Lo conocí en un bar demasiado ruidoso para conversaciones profundas. Aún así, él me observaba como si el mundo se hubiera callado solo para escucharnos. No miraba como miran la mayoría de los hombres, con esa mezcla rápida de deseo y curiosidad. Álvaro miraba como quien toma notas mentales, como si cada gesto mío fuera una pieza de un rompecabezas que necesitaba completar con urgencia. Recuerdo sus ojos siguiendo la forma en la que me tocaba el cuello al dudar antes de responderle algo trivial. Recuerdo cómo sonrió cuando lo hice. «Tienes una manera muy particular de pensar», dijo de pronto, sin contexto. No era un halago común. No hablaba de mi ropa ni de mi sonrisa. Hablaba como si ya supiera algo de mí, que yo aún no había decidido contar. Me hizo preguntas precisas, no invasivas, pero demasiado bien dirigidas. ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo era mi relación con mi familia? ¿Qué era lo que más odiaba de una relación anterior? Contesté con cautela, aunque en ese momento no supe explicar por qué. Parte de mí estaba intrigada. Nadie me había prestado ese nivel de atención antes. Otra parte, más silenciosa, sentía una presión incómoda en el pecho. Él asentía mientras hablaba, como si confirmara teorías internas. Cada tanto sonreía, no con ternura, sino con satisfacción. Me di cuenta de que recordaba detalles mínimos. El nombre de mi mejor amiga, una anécdota irrelevante sobre mi infancia, incluso el vino que había pedido la primera vez. Eso debería haberme halagado. En cambio, me dio la extraña sensación de estar siendo archivada. Cuando me levanté para ir al baño, sentí su mirada en mi espalda. No era lujuria, era vigilancia. Al volver, encontró la excusa perfecta para tocarme el brazo. Apenas un segundo, lo justo para marcar presencia. Me pregunté, fugazmente, si él temía perderme incluso antes de tenerme. Esa idea me provocó un escalofrío inexplicable. Esa noche, al despedirnos, no pidió mi número. Dijo que ya nos volveríamos a ver, como si fuera un hecho y no una posibilidad. Sonrió seguro, demasiado seguro. Caminé a casa con la sensación de haber cruzado una puerta invisible. No había pasado nada malo. No había ningún motivo concreto para desconfiar. Y sin embargo, algo en mi interior susurraba que ya estaba dentro de una historia que no había elegido conscientemente. Ahora, mientras la sirena se apaga y el teléfono vuelve a vibrar sin que lo mire, entiendo que aquella inquietud no fue casualidad. Fue el principio. El primer aviso de que su atención no era un regalo, sino una antesala. Y que conocerlo no fue el inicio de algo, sino el comienzo de una trampa que tardé demasiado en ver. Durante los días siguientes, Álvaro apareció en mi vida con una naturalidad inquietante, como si ya tuviera un espacio reservado en mis rutinas. Un mensaje por la mañana comentando algo que yo había mencionado al pasar. Otro por la noche, preguntando cómo había ido el día, recordando exactamente el detalle que a nadie más le habría importado. Al principio me dije que era atento, que quizá yo estaba desacostumbrada a que alguien se fijara tanto. Pero sus halagos no eran simples, no decían «qué guapa estás» ni «me gusta tu sonrisa». Esos habrían sido más fáciles de aceptar o rechazar. Álvaro hablaba de diferencias, de excepciones. «No eres como las demás», me dijo durante nuestra segunda cita, mientras observaba cómo removía el café sin beberlo. «Se nota enseguida». Sonreí por reflejo. Esa frase debería haberme hecho sentir especial, pero en su lugar sentí una resistencia interior, como si algo se cerrara un poco dentro de mí. No porque dudara de mí, sino porque no sabía en qué grupo me estaba colocando ni, peor aún, a quiénes estaba descartando para elevarme. «¿A qué te refieres?», pregunté, intentando sonar ligera. Él alzó los hombros, como si fuera obvio. «No lo sé. Tienes otra profundidad, otra forma de escuchar». Clara autenticidad. Pronunció las palabras como si las hubiera repetido muchas veces antes.
Ese fue el primer momento en el que pensé que sus frases sonaban ensayadas. No falsas, pero sí pulidas, medidas, probadas. Como líneas de un guión que sabía que funcionaban. Caminábamos por la calle, y de pronto comentaba lo poco comunes que eran mis opiniones, lo raro que era encontrar a alguien así. Yo asentía, pero empecé a notar algo sutil. Nunca hablaba de lo que yo hacía, sino de lo que yo representaba para él. No el libro que estaba leyendo, sino lo diferente que era leer. No mi trabajo, sino la madurez que eso demostraba. Era como si yo fuera una idea más que una persona. Una noche, al llegar a casa, releí sus mensajes antiguos. La sensación se hizo más clara y más incómoda. Las palabras eran bonitas, sí, pero intercambiables. Podrían haber sido escritas para alguien más. Quizá ya lo habían sido. Me pregunté si yo era el destino final de sus halagos o solo una etapa intermedia. Cuando intentaba hablar de mí, con mayor concreción, Álvaro desviaba la conversación hacia conceptos amplios. La traición, la lealtad, las mujeres que no valoran lo que tienen. Hablaba de otras, con una mezcla de desdén y decepción, como si cargara un juicio pendiente contra un grupo invisible. Yo me preguntaba, en silencio, cuánto tardaría en convertirme en parte de ese grupo si dejaba de encajar en su narrativa. Aún así, había algo que me mantenía cerca, la curiosidad. Quería entenderlo, saber de dónde venía esa intensidad, esa necesidad de etiquetarme como diferente. Tal vez, me decía, solo estaba herido. Tal vez yo podía ser un descanso para alguien quebrado. Esa idea me incomodó incluso mientras la pensaba, pero no la rechacé a tiempo. Una tarde, me tomó de la mano y la apretó un segundo de más. «No sabes lo raro que es encontrar a alguien como tú», repitió. «No quiero perder esto». La frase cayó pesada entre los dos. No habló de conocernos mejor, ni de tiempo, ni de proceso. Habló de pérdida antes de que existiera algo que perder. Sentí, de nuevo, esa presión en el pecho. La sensación de estar siendo colocada en una vitrina frágil, admirada, pero inmóvil. Esa noche, al despedirnos, me besó con una intensidad que no coincidía con los pocos días que llevábamos viéndonos. No fue desagradable, pero fue apresurado, como un acto de afirmación más que de deseo. Caminé de vuelta a casa con una pregunta constante golpeándome la cabeza. Si yo dejara de ser diferente, ¿seguiría interesándole quién soy? Lo más inquietante fue darme cuenta de que, poco a poco, estaba empezando a medir mis palabras frente a él. A cuidar, no decepcionar esa imagen que había construido. Y en ese instante, entendí algo que me dio miedo aceptar. Cuando un halago pesa demasiado, deja de ser un regalo y empieza a convertirse en una carga. El mensaje apareció en mi teléfono mientras estábamos sentados frente a frente, en una terraza tranquila, hablando de cosas sin importancia. No era nada especial. Una notificación de un viejo compañero de trabajo preguntando por un documento pendiente. Aún así, noté el cambio antes incluso de desbloquear la pantalla. El ambiente se tensó, como si alguien hubiera bajado de golpe la temperatura. Álvaro dejó de sonreír. Fue solo un segundo, quizá menos. Un silencio breve, casi imperceptible, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus hombros se endurecieron, la mandíbula se le marcó, y sus ojos, antes atentos y cálidos, se fijaron en el teléfono con una intensidad que me hizo sentir observada de una manera diferente. No curiosa, posesiva. ¿Algo importante?, preguntó. Su tono parecía neutro, pero había algo debajo, una aspereza leve que no estaba ahí segundos antes. Contesté con naturalidad, o al menos eso intenté. Nada, cosas del trabajo. Asentí, guardé el móvil en el bolso y seguí hablando. Pero ya no era lo mismo. Él tardó un poco en responder, como si necesitara elegir bien las palabras. Luego soltó una risa breve, demasiado rápida. «¿Perdona?», dijo. «A veces me pongo raro, cosas del pasado». Lo dijo con ligereza, como quien se disculpa por llegar tarde. Extendió la mano y rozó la mía, buscando cerrar el momento. Sonrió de nuevo. La versión agradable había vuelto. Demasiado rápido. Yo asentí, aunque algo se había encendido en mi interior. No era celos lo que había visto, sino control. No había curiosidad sana,
sino una reacción automática, entrenada. Me pregunté cuántas veces habría aparecido antes, con otras mujeres, en otros escenarios similares. «¿Es normal?», respondí. «Todos cargamos cosas». Pero no lo sentía normal. Si hubiera sido una broma incómoda o una pregunta directa, lo habría entendido. Lo que me inquietó fue la contradicción. Ese instante de dureza seguido de una sonrisa ensayada, como si supiera que había mostrado algo que no debía. Durante el resto de la tarde, Álvaro estuvo más atento que nunca. Me ofreció otro café. Me preguntó si estaba cómoda, si quería cambiar de sitio. Hablaba deprisa, como compensando un error invisible. Empezó a hacer comentarios sobre la honestidad, sobre lo importante que era no ocultar cosas pequeñas, porque así empiezan los malentendidos. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo las piezas comenzaban a acomodarse de una forma que no me gustaba. Cuando mencioné, sin pensar demasiado, que al día siguiente cenaría con una amiga, volvió a aparecer esa rigidez. Esta vez duró apenas un parpadeo, pero yo ya la esperaba. Se inclinó hacia adelante. «¿Amiga de verdad?», preguntó riendo. «Perdona, es broma». No reí. Lo miré, intentando leer su rostro. Él mantuvo la sonrisa, pero sus ojos no acompañaban del todo. Había algo en ellos que parecía evaluar mis reacciones, mis límites, hasta dónde podía avanzar sin consecuencias. «Sí, una amiga», dije, firme. «Claro, claro, no quería sonar controlador», añadió rápido. «Odio ese tipo de hombres». La frase me atravesó como una advertencia mal disfrazada. Hablaba de ese tipo de hombres con un desprecio demasiado marcado, como si se distanciara preventivamente de una etiqueta que temía que yo le pusiera. Empecé a darme cuenta de algo incómodo. Álvaro no reaccionaba a mis actos, reaccionaba a escenarios que existían en su cabeza. Al despedirnos, me abrazó más tiempo del necesario. Sentí su mano en mi espalda, firme, como anclándome. «Solo dime si algo te incomoda», susurró. «Prometo no volver a ponerme así». Así. No nombró que era así. No preguntó qué había sentido yo. Supuse que ya lo sabía, o peor aún, que no le importaba demasiado mientras la situación siguiera bajo control. Esa noche en casa repasé el momento una y otra vez. No había pasado nada grave. Nadie había gritado ni acusado a nadie. Y aún así, sentía la alarma silenciosa vibrando dentro de mí, insistente. El problema no fue el comentario ni la pregunta. Fue la certeza de que, aunque se disculpara, esa reacción volvería a aparecer. Y la próxima vez, quizá no se escondería tan rápido. Me dormí con el teléfono boca abajo, algo que nunca hacía. No quería ver notificaciones. No quería provocarlas. Y fue entonces cuando entendí, con una mezcla de confusión y miedo. Estaba empezando a ajustar mi comportamiento para evitar una reacción suya que aún no tenía derecho a existir. La noche en que ocurrió fue aparentemente inocua. Estábamos en su departamento, con música baja y luces cálidas, compartiendo una botella de vino que ya iba por la mitad. Álvaro hablaba más de lo habitual. No de nosotros, sino de traiciones abstractas, de lealtades rotas, de cómo algunas personas destruyen sin pensar en las consecuencias. Yo escuchaba desde el borde del sillón, con esa atención tensa que se desarrolla cuando intuyes que una conversación puede girar en falso en cualquier momento. A veces, dijo mirando su copa, la gente no entiende el daño que causa. Juegan, mienten, y luego esperan que uno simplemente lo supere. Asentí sin saber muy bien qué responder. No me pidió opinión. No parecía necesitarla. Fue mientras relataba una anécdota, supuestamente trivial, sobre un viaje pasado. Hablaba demasiado rápido, como si algo lo empujara desde adentro. Y entonces Clara me dijo que... Se detuvo en seco. El silencio cayó pesado entre nosotros. Álvaro apretó la mandíbula. Vi cómo los músculos de su rostro se tensaban, cómo bajaba la mirada un segundo de más. No hubo risa incómoda ni corrección inmediata. Solo ese nombre flotando en el aire como un error irreparable. «Perdón», dijo al fin. «Quise decir... alguien». No pregunté. No porque no quisiera saber, sino porque algo en su reacción me congeló.
No había nostalgia en su expresión. No había tristeza. Había rabia. Una rabia contenida, afilada, dirigida. ¿Clara fue? Empecé. No importa, interrumpió, demasiado rápido. Se levantó del sillón y se dirigió a la cocina, como si necesitara espacio físico para contener lo que llevaba dentro. Lo seguí con la mirada. Apoyó las manos en la encimera, respirando hondo. Fue alguien que no supo valorar lo que tenía, añadió sin mirarme. Alguien que se aprovechó de mí. La forma en que lo dijo me incomodó profundamente. No habló de desamor ni de una relación fallida, sino de una deuda, como si ella le hubiera quitado algo que aún le pertenecía. Volvió a sentarse frente a mí. Su expresión había cambiado otra vez, más controlada, más fría. La gente cree que traicionar no tiene consecuencias, continuó, pero las tiene, siempre. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No porque sospechara violencia física, sino por algo más sutil. La manera en que hablaba del pasado, como si aún estuviera vivo, latiendo, esperando resolución. ¿Sigues en contacto con ella? Pregunté, midiendo cada palabra. Álvaro negó con la cabeza, sonriendo apenas. No, pero hay cosas que no se olvidan tan fácilmente. Su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me hizo desviar la vista. En ese momento entendí que su interés por mí no existía en el vacío. Yo no era el inicio de su historia, era una continuación, quizá una corrección, quizá una respuesta. La conversación se desvió después, de forma forzada, hacia temas cotidianos. Él intentaba recuperar la ligereza, pero algo se había roto. Yo ya no lo veía como un hombre herido buscando conexión, sino como alguien anclado a una herida abierta que necesitaba testigos, actores secundarios, escenarios nuevos donde representar el mismo conflicto. Cuando me fui esa noche, me acompañó hasta la puerta. Me abrazó con fuerza. «No te preocupes», murmuró. «No tiene nada que ver contigo». Y supe, con una certeza que me erizó la piel, que era exactamente lo contrario. Caminé a casa con el nombre resonándome en la cabeza. Clara. No era solo un error lingüístico. Era una advertencia involuntaria. Él no había pronunciado otro nombre por descuido, sino porque ese nombre seguía ocupando espacio dentro de él. Demasiado espacio. Esa noche soñé con una habitación llena de espejos. En todos, mi rostro aparecía ligeramente distinto, como si alguien lo estuviera ajustando para encajar en una imagen previa. Me desperté con el corazón acelerado y una idea imposible de ignorar. Quizá yo no estaba siendo deseada por quien era, sino por quien él necesitaba que yo fuera. Y ese pensamiento, más que cualquier palabra equivocada, me hizo sentir verdaderamente en peligro. El audio no llegó a mí por curiosidad ni por accidente ingenuo. Llegó porque Álvaro cometió el error de confiar demasiado en su propio control. Yo estaba en su departamento, sentada en el mismo sillón donde días antes había pronunciado el nombre equivocado, mientras él se duchaba. Su teléfono vibró sobre la mesa. No lo iba a mirar. Nunca fui de revisar lo que no me pertenece. Pero la pantalla se encendió y el nombre apareció completo. Claro, inevitable. Clara. No lo toqué de inmediato. Sentí ese pulso incómodo que ya reconocía demasiado bien. Algo entre miedo y necesidad. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez, una notificación de audio. Pensé apagar la pantalla. Pensé levantarme e irme. Pensé muchas cosas que no hice. El mensaje estaba bloqueado, pero bastó deslizar sin pensar, como si no fuera yo quien movía el dedo. Quizá necesitaba saber. Quizá ya lo sabía y solo buscaba confirmarlo. La voz de Álvaro llenó el silencio. Con Lucía todo va perfecto, tal como te dije, la ve todo el mundo. Sonríe en las fotos, parece feliz. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No dijo mi nombre como se dice el de alguien querido, sino como se menciona una variable que se comporta según lo esperado. Hubo una pausa breve, como si escuchara una respuesta que yo no podía oír. Luego continuó. Sí, claro que importa que lo veas. Eso es lo importante. Que lo veas. El estómago se me cerró. No hablaba conmigo, hablaba sobre mí, y no como persona, sino como evidencia. No, no sospecha nada, siguió. Confía,
Siempre confían. ¿Tú también lo hiciste? ¿Recuerdas? La palabra siempre me atravesó como una bofetada. Esto no era nuevo. Yo no era un error aislado. Era un patrón. El audio terminó. Me quedé inmóvil, con el teléfono aún en la mano. No sentí ganas de llorar. Sentí algo peor. Una lucidez brutal, fría, humillante. Todos los gestos comenzaron a reordenarse dentro de mí como piezas que por fin encajaban. Las fotos casuales, los lugares públicos elegidos con precisión, las historias que subía justo cuando yo estaba con él. Yo no estaba viviendo una relación, estaba interpretando un papel. Álvaro salió del baño con una toalla al cuello, hablándome de algo trivial. Me miró y se detuvo al ver mi cara. Su expresión cambió apenas un segundo después. Demasiado tarde. ¿Estás bien?, preguntó. Dejé el teléfono sobre la mesa con cuidado exagerado. No grité. No temblé. Eso pareció inquietarlo más que cualquier escena. Escuché el audio, dije. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. No hubo rabia inmediata ni disculpas impulsivas. Álvaro me observó como quien evalúa daños, como quien calcula. No era para ti, respondió finalmente. No negó nada. ¿Qué soy para ti?, pregunté, con una voz que apenas reconocí como mía. Inspiró hondo. Se sentó frente a mí, apoyando los codos en las rodillas. Lucía, las cosas no son tan simples, sonreí. No por gusto, por incredulidad. Lo son, solo no son bonitas. Me levanté. Él intentó tocarme el brazo. Me aparté. No soy una persona para ti, continué. Soy una herramienta, una forma de llegar a ella, a Clara. Álvaro cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, vi algo que me terminó de romper. Alivio, como si ya no tuviera que fingir del todo. ¿Me debía esto?, dijo. Ella tenía que ver lo que perdió. No recuerdo haberle dicho nada más. Salí de ese departamento sintiendo que cada paso me arrancaba algo de dignidad que sin saberlo había entregado de a poco. No lloré en el ascensor. No lloré en la calle. No lloré al llegar a casa. Me senté en la oscuridad y dejé que mi mente repasara cada escena con una claridad cruel. Yo no era ingenua. Fui utilizada con técnica, con paciencia, con cálculo. Y lo más doloroso no fue descubrirlo, sino admitir que en algún nivel había sentido que algo no estaba bien. Y aún así, seguí adelante. Esa noche no dormí. No por tristeza, sino porque el shock no deja espacio para el descanso. Me limité a respirar, a existir, a decidir algo fundamental. No iba a ser el daño colateral de una guerra que no había iniciado. Álvaro había cometido un error, no el audio. El error fue subestimarme. Y mientras amanecía, sin una sola lágrima, comprendí que la historia no había terminado. Apenas estaba cambiando de dirección. No dormí. No porque el cuerpo no pudiera, sino porque la mente se negó a concederme ese refugio. Me quedé sentada en la cama, con la espalda apoyada contra la pared, mirando un punto fijo que dejó de existir hace horas. El reloj avanzaba, pero dentro de mí el tiempo se había detenido justo después de escuchar ese audio. No había lágrimas. Seguía sin haberlas. Y eso, más que cualquier llanto, era lo que más dolía. Empecé a reconstruirlo todo con una precisión casi clínica, como si al entender cada detalle pudiera arrancarme la sensación de haber sido manipulada. Recordé las fotos, siempre en lugares visibles, siempre en horarios estratégicos, nunca en espacios íntimos, nunca en rincones sin testigos. Recordé cómo ajustaba su posición antes de tomarlas, cómo me pedía que sonriera un poco más, cómo revisaba el encuadre antes de subirlas. No era vanidad, era cálculo. Los lugares no habían sido casuales tampoco. Cafés concurridos, terrazas abiertas, eventos donde siempre podía haber alguien mirando. Yo había creído que le gustaba el ambiente, la gente alrededor. Ahora entendía que necesitaba público. ¿Yo era parte de una escenografía diseñada para ser observada por alguien en específico? Clara. Cada conversación cobró un sentido nuevo. Sus preguntas no eran interés, eran recolección de datos. Sus halagos no eran admiración,
Eran herramientas de anclaje. Sus celos no eran miedo a perderme, sino temor a perder el control del guión. Me di cuenta de algo que me apretó el pecho con una fuerza inesperada. Nunca me preguntó qué quería yo de verdad. Porque nunca le importó. Me levanté y caminé por el departamento en penumbra. Todo me parecía ajeno, como si yo misma me hubiera desplazado de mi propia vida. Pensé en cada vez que había ignorado esa incomodidad inicial. Cada vez que me dije, quizá exageras, no es para tanto, solo es intenso. El autoengaño no había sido inocente. Fue mi forma de mantener viva una ilusión que ya se estaba resquebrajando. Lo más duro no fue recordar los momentos buenos, sino entender que habían sido funcionales, no auténticos. Nada había sido espontáneo. Yo no había sido elegida, había sido útil. Y esa idea me golpeó con más fuerza que cualquier insulto imaginable. A las 4 de la madrugada me senté en el suelo de la cocina. El frío de las baldosas me ancló al presente. Pensé en Clara. No desde el odio, sino desde una extraña cercanía. Ella había estado allí antes que yo, ocupando otro rol dentro del mismo patrón. Ya no la veía como rival, sino como origen de una historia torcida que se repetía porque nadie la había detenido. No llorar seguía siendo lo más desconcertante. Sentía la rabia, claro. Ardía por debajo de la piel, constante. Pero también había algo más. Algo que comenzaba a crecer con lentitud. Determinación. No quería desaparecer de la historia en silencio, como si nada hubiera pasado. No quería cargar con la vergüenza ajena de su manipulador talento. Me di cuenta de que el dolor estaba cambiando de forma. Ya no era solo vacío. Era una energía contenida, incómoda, pero lúcida. Comprendí que el plan de Álvaro solo funcionaba mientras yo permaneciera confundida o rota. Y no lo estaba. Estaba despierta. Cuando amaneció, la luz entró tímida por la ventana. Yo seguía sin haber dormido, pero ya no me sentía débil. Me sentía peligrosa, en el sentido más sereno de la palabra, porque había dejado de querer respuestas emocionales y comenzado a buscar verdad. Preparé café sin ganas de beberlo. Miré mi reflejo en el espejo del baño y apenas me reconocí. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque algo se había endurecido en la mirada. Una decisión silenciosa que no necesitaba anuncios. Álvaro pensó que yo era una pieza fácil de mover, una imagen, una reacción predecible. No entendió que, una vez que la ilusión se rompe, lo único que queda es elección. Y yo ya no iba a elegir callarme. Cuando el sueño finalmente llegó, entrada la mañana, no trajo descanso. Trajo claridad. Y supe, mientras cerraba los ojos por primera vez en horas, que la noche sin sueño había sido el verdadero inicio de todo, no el final. El punto exacto en el que dejé de ser víctima para empezar a ser conciencia. Tardé 2 días en decidirme, no porque dudara de si hacerlo era correcto, sino porque necesitaba eliminar cualquier resto de impulso emocional. No quería enfrentarla desde la rabia ni desde el dolor. Quería entender. Y sobre todo, quería que la conversación no pudiera ser usada en mi contra. Cuando finalmente escribí el mensaje fue breve y directo, sin acusaciones, sin dramatismo. Creo que tenemos que hablar. Sobre Álvaro. La respuesta llegó horas después. A mí también me parece. Nos encontramos en un café discreto, alejado de los lugares que él solía elegir. Clara llegó puntual. No me miró con hostilidad ni con curiosidad morbosa. Me miró con cansancio. Un cansancio antiguo, aprendido, que reconocí de inmediato porque yo misma empezaba a sentirlo. «Gracias por venir», dije. Asintió y dejó el bolso en el piso. Sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano. No necesitó que le contara quién era yo ni cómo había descubierto todo. Cuando mencioné el audio, cerró los ojos y respiró hondo, como si confirmara algo que llevaba tiempo intuyendo. «Siempre hace eso», dijo. «Usa a otras personas para provocar reacciones, para medir, para herir sin ensuciarse las manos». Su voz no temblaba. No había ira, solo una lucidez dolorosa. Hablamos durante horas. O más bien, ella habló y yo escuché mientras cada frase encajaba con una precisión aterradora. Me contó de los celos disfrazados de cuidado, de los halagos que parecían elevarte y luego te definían,
te limitaban, de cómo había terminado dudando de su propia memoria, de sus propias decisiones. Me habló de la culpa, de cómo Álvaro siempre tenía una forma elegante de devolverle la responsabilidad de sus reacciones. Nunca es él, dijo. Siempre eres tú reaccionando mal, interpretando mal, exagerando. Sentí un nudo en la garganta. Eso ya no era coincidencia. Cuando te vi en las fotos, continuó, no pensé me engaña. Pensé, ya empezó de nuevo. Levanté la mirada. ¿De nuevo? Clara sostuvo la mía sin esquivarla. No fuiste la primera. Y si nadie hace nada, no serás la última. Ese fue el momento exacto en el que dejé de sentirme sola. No porque compartiéramos el mismo dolor, sino porque comprendí que no era personal, no era un fallo mío. Álvaro no me había elegido por quien era, sino por lo bien que encajaba en un patrón que ya dominaba. Le conté mi parte sin omitir nada. La observación constante, la sensación de estar siendo moldeada, la alarma interna que ignoré. Clara asentía antes de que terminara las frases. «Eso que sentías», dijo, «era tu intuición intentando salvarte». Nos quedamos en silencio un instante. Dos mujeres que hasta hace poco eran desconocidas, unidas ahora por una verdad incómoda. No hubo necesidad de reproches ni comparaciones. No importaba a quién había querido más, ni por cuánto tiempo. Importaba que ambas habíamos sido usadas como piezas intercambiables dentro de la misma estrategia. «No quiero venganza», afirmé. «No desde el orgullo». Sonrió con tristeza. «Yo tampoco. Quiero que no vuelva a pasar». Ahí nació algo distinto. No un plan detallado aún, pero sí un acuerdo tácito. No hablaríamos desde la competencia ni desde el resentimiento. Hablaríamos desde los hechos, desde la claridad, porque esa es la única lengua que alguien como Álvaro no sabe manipular. Cuando nos despedimos, Clara me abrazó. No fue un gesto grandilocuente, fue firme, real. «Gracias por no quedarte callada», susurró. Caminé de vuelta a casa con una sensación nueva. Comprensión. No había perdido nada valioso. Había ganado perspectiva. Álvaro había intentado enfrentarnos sin saber que al escucharnos habíamos desactivado su principal arma. Esa tarde entendí algo fundamental. El poder de un manipulador no está en lo que hace, sino en lo aisladas que mantiene a sus víctimas. Y ese aislamiento acababa de romperse. Por primera vez desde que lo conocí, no sentí inquietud ni miedo. Sentí una calma extraña, sólida. Porque cuando dos versiones de una misma verdad se encuentran, la mentira deja de tener espacio donde esconderse. No hubo apretón de manos ni promesas grandilocuentes. El pacto nació en el silencio posterior al abrazo, en esa pausa densa donde ya no hacía falta explicarse nada más. Clara y yo sabíamos que no se trataba de desahogarnos, ni de intercambiar dolores para cerrarlos luego en una conversación catártica. Lo que habíamos descubierto era demasiado estructural para resolverse solo con alivio emocional. Nos volvimos a ver unos días después, esta vez en mi casa. Cerré las cortinas como si instintivamente necesitara proteger ese espacio de cualquier mirada externa. Clara dejó su abrigo en la silla y se sentó frente a mí con una carpeta delgada en las manos. No parecía nerviosa, parecía preparada. «Empecé a guardar cosas cuando entendí que no era solo yo», dijo. «No para usarlo contra él, sino para no volver a dudar de mí misma». Sacó capturas de mensajes, audios antiguos, fechas anotadas a mano, patrones, frases que coincidían casi palabra por palabra con las que me había dicho a mí. Incluso los tiempos, la intensidad inicial, la retirada calculada, el regreso con culpa ajena. Sentí rabia, sí, pero también algo parecido a validación. No era paranoia. No eran exageraciones nacidas del orgullo herido. Era un método. «Yo también tengo cosas», admití. Le mostré el audio, los mensajes, las fotos subidas estratégicamente. Clara no se sorprendió. Solo asentía, como quien reconoce una firma repetida en distintos documentos. «No es venganza lo que quiero», dije en voz alta, más para mí que para ella. «No quiero destruirlo». «Yo tampoco», respondió. «Quiero limitarlo».
Esa palabra se quedó flotando entre las dos. Limitar. Quitarle el margen de maniobra, no el aire. No se trataba de humillarlo públicamente, sino de impedir que repitiera la historia con otra mujer que aún no sabía nada, que quizá estaba empezando a sentirse diferente, especial, elegida. Entendimos que cualquier confrontación emocional directa sería inútil. Álvaro sabía moverse ahí. Lo suyo no era el grito ni la imposición abierta, sino la confusión, la inversión de culpas, el cansancio psicológico. Si queríamos que la verdad tuviera peso, debía sostenerse sobre hechos, no sobre interpretaciones. Decidimos algo simple y profundamente incómodo para alguien como él. No hablaríamos una encima de la otra, ni discutiríamos versiones. La verdad se diría una sola vez, de forma clara, sin dramatismo. Y habría testigos. Personas que no participaran de la historia íntima, pero que pudieran escucharla completa. Eso es lo que más teme, dijo Clara, no el enojo, la claridad compartida. Por primera vez desde que todo empezó, me sentí en control. No eufórica, no triunfante, en control sereno, consciente. No estaba actuando desde la herida, sino desde la responsabilidad. Darle un cierre privado habría sido más fácil, pero también más cómodo para él. El silencio siempre juega a favor de quien sabe manipularlo. Esa noche, cuando Clara se fue, me quedé sola revisando cada detalle. No para torturarme, sino para despojarlo de poder. Cada recuerdo analizado era una cuerda menos atada a su versión de los hechos. Ya no me preguntaba qué habría hecho diferente. Me preguntaba qué estaba dispuesta a permitir de ahora en adelante. Y la respuesta era clara: nada que se basara en la mentira. Álvaro seguía escribiéndome. Mensajes cuidadosos, casi amables, preguntas neutras, intentos de normalidad. No le respondí. No por castigo, sino porque ya no era el interlocutor principal. La conversación importante no era con él, sino sobre él, y eso lo dejaba fuera de su zona de dominio. Antes de dormir, miré el techo durante un rato largo. Pensé en la mujer que podría estar conociéndolo en ese mismo momento, sintiéndose vista, escuchada, especial. Pensé en lo fácil que habría sido para mí desaparecer y dejar que la historia siguiera su curso. Lo entendí todo con una claridad dolorosa. Callar habría sido más cómodo, pero hablar era necesario. El pacto no era solo entre Clara y yo, era conmigo misma. No iba a convertir mi experiencia en un secreto vergonzante ni en una anécdota minimizada. Iba a convertirla en límite. Y así, sin discursos ni ceremonias, sellamos algo más fuerte que la venganza. Un acuerdo para no permitir que la manipulación prosperara en la oscuridad. Porque cuando la verdad deja de ser privada, pierde su filo destructivo y se transforma simplemente en realidad. Álvaro llegó confiado. Lo noté desde el primer segundo. Caminaba con esa seguridad tranquila de quien cree tener siempre un paso adelante, incluso cuando no sabe exactamente hacia dónde va. Nos citó en un espacio neutral, casi elegante, elegido por él. Un lugar donde solía sentirse cómodo, donde su voz tenía control y su carisma funcionaba como escudo. No sabía que ese detalle, una vez más, jugaría en su contra. Éramos 4 personas sentadas alrededor de la mesa, Clara y yo frente a él, 2 testigos a los costados, ajenos emocionalmente, atentos, incómodos. Álvaro sonrió al verme y levantó una ceja con falsa sorpresa. ¿Lucía? ¡Qué inesperado! Su tono era suave, medido, el de alguien que ensaya inocencia antes de que se le acuse de algo concreto. No respondí. Clara tampoco. Ese fue su primer error, esperar una reacción emocional que no llegó. ¿Pasa algo?, preguntó. Porque esto empieza a parecer una escena innecesaria. Clara habló primero. Su voz no tembló. No es una escena, es un relato, y es breve. Álvaro se recostó en la silla, cruzó los brazos, sonrió con condescendencia. Si esto es sobre nosotros, no creo que terceros deban estar aquí. Precisamente por eso están, respondí, para que no puedas torcer el lenguaje. El silencio se espesó. Álvaro nos miró a las dos, evaluando. Buscaba grietas, dudas, contradicciones. No las encontró. Clara sacó la carpeta y la abrió sin prisa. No vamos a discutir interpretaciones, solo hechos.
Empezó con fechas. Mensajes enviados el mismo día a ambas, con ligeras variaciones. Frases idénticas, contextos distintos. Audios reproducidos sin comentario previo. La voz de Álvaro llenando el espacio, despojada de su presencia física. Cada palabra sonaba distinta ahora, menos encantadora, más mecánica. Vi su expresión cambiar por primera vez. No fue miedo inmediato. Fue irritación. La máscara de control empezó a resbalar. «Esto es ridículo», dijo. «Están sacando cosas de contexto». «Entonces acláralo», respondí. «Aquí están todos los contextos». Reproduje el audio que yo había escuchado por accidente, el mismo, sin editar, sin énfasis. Clara no me miró. Los testigos tampoco. Miraban a Álvaro. Durante unos segundos no dijo nada. Carraspeó. Se inclinó hacia adelante. No fue como suena. No gritó. No negó. Ese fue el punto exacto en el que entendí que lo habíamos alcanzado. Quien aún tiene control niega. Quien lo pierde justifica. «Usaste a Lucía para provocarme», dijo Clara con una calma que me estremeció. «Y antes de ella, a otras». Álvaro golpeó la mesa con la palma abierta, apenas. Lo suficiente para mostrar desesperación. «Ustedes no entienden», replicó. «Yo solo quería cerrar algo pendiente». «¿A costa de nosotras?», dije. «De nuestra imagen, de nuestra confianza». Su respiración se aceleró. Miró a los costados, buscando alianza. No la encontró. «Esto se está yendo de las manos», murmuró. Y ahí estuvo. El pánico. No el terror explosivo, sino ese vacío súbito que aparece cuando alguien se da cuenta de que ya no controla la narrativa, que el recurso al encanto, a la culpa, al cansancio, ya no funciona. «¿No vamos a seguir con esto?», añadió. «Voy a hablar con cada una por separado y aclararlo». «No», respondimos Clara y yo al mismo tiempo. No levantamos la voz. No hizo falta. «Esto se dice una sola vez», continué. «Aquí. Ahora». Él se quedaron unos segundos en silencio absoluto. Luego se echó hacia atrás y rió, breve y sin humor. «¿Y qué se supone que quieren? ¿Arruinarme?». Clara lo miró fijamente. «Queremos que dejes de hacerlo. Nada más. Ningún discurso heroico. Ningún ultimátum grandioso. Solo una verdad incómoda dichas en voz alta, sostenida por pruebas y testigos». Álvaro se levantó sin despedirse, se fue sin mirar atrás. No derrotado, pero expuesto, vacío de argumentos. Por primera vez, no había nadie confundido a quien pudiera convencer. Cuando la puerta se cerró, sentí algo liberarse en mi interior. No fue alegría ni triunfo, fue ligereza. Como si un peso antiguo, que no sabía que cargaba, se hubiera desintegrado en silencio. Los testigos se marcharon poco después. Clara y yo nos miramos. No sonreímos. No hacía falta. «Ya está», dijo ella. Asentí. Porque lo estaba. No porque él hubiera cambiado, sino porque su poder había sido nombrado. Y una vez nombrado, dejó de ser invisible. Esa fue la verdadera caída de su máscara. No el escándalo, no el grito, no la humillación. Fue la verdad dicha sin miedo. Después no hubo una explosión. No hubo noticias, ni mensajes desesperados, ni disculpas tardías que intentaran reescribir lo ocurrido. El después fue silencioso, y por eso mismo, definitivo. Álvaro no volvió a llamar, no porque hubiera entendido algo profundo sobre sí mismo, sino porque, por primera vez, no tenía terreno donde actuar. El silencio ya no le pertenecía. Durante algunos días esperé una reacción. No con ansiedad, sino con una curiosidad distante. Estaba acostumbrada a su insistencia, a su necesidad de cerrar los círculos bajo sus propias reglas. Pero esta vez no hubo intentos de aclarar malentendidos, ni largas explicaciones cargadas de culpa desplazada. Comprendí entonces que no estaba arrepentido. Estaba desarmado. Mi vida volvió a ocupar su espacio de a poco, como un cuerpo que recupera circulación tras haber dormido en una mala postura. Las rutinas regresaron, pero ya no eran las mismas. Todo tenía otra densidad, otra conciencia. Empecé a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. La tranquilidad de no medir mis palabras, el descanso de no anticipar reacciones ajenas,
la simple libertad de existir sin ser observada como un medio para otro fin. Clara y yo seguimos en contacto, aunque no de manera constante. No lo necesitábamos. El vínculo que se había formado no dependía de la frecuencia, sino de la verdad compartida. A veces un mensaje breve, a veces un café sin hablar demasiado de él, porque ya no hacía falta. Había dejado de ocupar espacio entre nosotras. ¿Sabes qué es lo más duro?, me dijo una vez. No fue darme cuenta de quién era. Fue aceptar cuánto tiempo dudé de mí misma. Asentí. Yo sentía lo mismo. Ninguna de las dos se reprochaba las decisiones pasadas. Culparse habría sido prolongar el daño. Entendíamos, por fin, que la manipulación se sostiene precisamente sobre esa autocrítica perpetua que termina protegiendo al manipulador. Supe por terceros que Álvaro estaba solo. No como castigo, sino como consecuencia. La diferencia era importante. No porque la soledad sea una pena justa, sino porque esta vez no podía vestirla de narrativa victimista. No había mujeres enfrentadas, ni versiones confusas, ni silencios que jugaran a su favor. Solo un patrón expuesto que hacía imposible repetir el juego con la misma impunidad. No sentí satisfacción al saberlo. Sentí coherencia. El mundo había ajustado una pieza sin necesidad de intervención dramática. A veces la justicia no hace ruido, solo ordena. Yo seguí adelante sin rencor. El odio requiere energía sostenida, y Álvaro ya no merecía ni eso. Lo que sí permaneció fue la vigilancia interna, no dirigida hacia otros, sino hacia mí. Aprendí a escuchar esa incomodidad inicial, esa alerta suave que no grita, pero insiste. Aprendí que no toda atención es interés, y que no todo halago es un regalo. Un día, al mirarme al espejo, noté algo distinto. No era fuerza ni dureza, era calma. Una calma que no necesitaba validación externa. Comprendí entonces que el cierre no había sido el enfrentamiento ni la exposición, sino algo más íntimo. El haber dicho la verdad sin minimizarla y sin adornarla, incluso cuando hacerlo me colocó en una posición vulnerable. No callar fue el verdadero punto final. No para destruir a nadie, sino para no destruirme a mí. Álvaro quedó atrás, convertido en una historia que ya no dolía contar. Un recordatorio de que hay personas que no buscan amar, sino controlar. No vincularse, sino corregir heridas ajenas con cuerpos prestados. Y que reconocer eso a tiempo no te vuelve fría, sino libre. Me fui sin miedo. Clara se quedó sin cargar culpas ajenas. Y el mundo siguió girando, como siempre, pero un poco más claro. Porque a veces, la verdadera venganza no es gritar, ni señalar, ni esperar arrepentimientos que nunca llegan. A veces, la verdadera venganza es no callar. Y seguir viviendo como si la mentira ya no tuviera voz.